Eh, el día de hoy me gustaría empezar haciéndoles una pregunta. No sé si alguna, o buscando que recordemos algo. No sé si alguna vez han visto ustedes el detrás de cámaras de alguna película y han notado que cuando están grabando una escena en el exterior, pueden ver que en el lugar en donde graban tienen unas lonas así grandotas, blancas, a veces unas arriba de los actores, abajo o a los lados de los actores en, en, en esta zona. O tal vez cuando alguien han visto que pague una sesión fotográfica para un 15 años, para una boda, ven que lleva una lona circular, a veces como doradita, plateada o blanca. Bueno, no sé si alguna vez han preguntado qué son. Estas lonas blancas generalmente sirven con un propósito en específico. Y es que en realidad en la fotografía existe una frase que dice que nunca le vas a poder ganar al sol para iluminar. La luz que genera el sol es algo muy normal para nosotros, pero muchas veces no nos podemos a pensar de lo potente que es. Es tan potente la luz del sol que si tú tienes un edificio y prendieras una lámpara muy brillante a contraluz, a duras penas generarías un cambio suficiente en la iluminación. En esto es cuando entran las lonas. Estas lonas o pantallas blancas son un reflector de la luz del sol que permite que la luz rebote en lo blanco de la lona para poder reflejar la luz del sol hacia el objeto. De hecho, si me acerco un poco a la cámara, verán que me da mucho la luz de una ventana que tengo aquí. Y aquí tengo una lona. Bueno, es una cartulina blanca. Y si nosotros acercamos la cartulina a mi cara, funciona igual que si funcionara una lámpara. Aquí tengo una lámpara, la podemos en luz blanca y esta es la cartulina. Es casi el mismo efecto, debido a que la cartulina, a pesar de no tener luz propia, está reflejando la luz del sol. Y este fenómeno es algo que nosotros podemos apreciar todos los días, o más bien todas las noches, en donde la luna actúa como un gigantesco reflector de la luz del sol, que aun y cuando la Tierra no está siendo iluminada en absoluto por nuestra estrella, esta no queda en una oscuridad total debido al reflejo de la luz del sol en la luna. Y la luna está increíblemente lejos de la Tierra. Siempre la vemos en los dibujos como girando así alrededor de la Tierra muy cerca. Pero en realidad la luna está a 380.000 kilómetros de distancia. Que si uno se pone a pensar, pues, ¿cuánto es eso? Pues realmente tú podrías tomar todos los 8 planetas del sistema solar, ponerlos pegados uno al otro y cabrían dentro de la distancia que hay entre el Sol y la Luna. Así de lejos está. Y el Sol es tan brillante que llega a reflejar todo hasta la Luna y de regreso su luz llega hasta la Tierra. Y así funciona nuestra vida con Dios. Su luz es tan, tan inmensa que hace que nosotros, unos simples humanos, podamos ser un reflejo de su amor para las personas que nos rodean. Él nos da este gran privilegio de que aun cuando nosotros, siendo un simple reflector, podamos dar un poco de su luz a las personas con las que tratamos en nuestra vida. Y esto lo dice Jesús mismo en el versículo del que hablaremos hoy, que es Mateo 5, del 14 al 16, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vamos a ir viendo este versículo poco a poco. Primero nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y quiénes somos nosotros? Bueno, hay que aclarar a quién va dirigido este versículo. Cristo dijo en su Sermón del Monte, del cual este versículo es una parte,
que se refería a aquellos que son bienaventurados, aquellos que conforme dice del versículo 1 al 11 tienen un gran galardón en los cielos, los que viven por su nombre, los que han recibido a Cristo y ahora andan en luz como Él está en luz. Este mensaje es para las personas que son salvas, que han conocido a la luz verdadera y que quieren vivir en ella. Nosotros, en otro tiempo, antes de recibir a Cristo, estuvimos en tinieblas, viviendo en pecado, disfrutando y buscando solamente nuestros deseos carnales, temporales, vacíos y sin poder encontrar la luz. Nosotros, que como dice Pedro, fuimos escogidos, fuimos santificados, fuimos adquiridos por Dios, quien nos sacó de las tinieblas en donde antes vivíamos, ahora a su luz admirable. Aquí habla de los cristianos, evidentemente, somos aquellos que vivimos en la luz. ¿Y cómo podemos saber si andamos en la luz? Sencillo. Si hemos recibido a Cristo y tenemos en nosotros las señales de un nuevo nacimiento, podemos estar seguros de que estamos en luz y es entonces que el mensaje es para nosotros. ¿Qué son las señales de un nuevo nacimiento? Un amor por los hermanos, un amor por la palabra, un amor por Dios, por la oración, la necesidad de ir a Dios, la necesidad de contarle a Dios y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Juan nos dice, nos da un ejemplo, nos dice que si estamos en luz, pero no amamos a nuestro hermano, mentimos y todavía estamos en tinieblas, lo dice en primera de Juan 2:9. Nosotros podemos decir que hemos recibido a Cristo cuantas veces queramos, a todas las personas que queramos, pero si no tenemos en nosotros el resultado de haberlo recibido, simplemente estamos siendo unos mentirosos. Mentimos a los demás y a veces nos estamos mintiendo a nosotros mismos, como dice la Biblia, engañando y siendo engañados. Y ahora nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces, si no somos la luz, como les decía hace rato, y somos un reflejo, ¿de dónde viene este reflejo? Pues esta luz es Cristo. Él mismo lo dice en Juan 8:12. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la luz que vino al mundo. Estando todos condenados a la muerte por nuestros pecados, Él vino a salvarnos. Pero, ¿cómo recibe este mundo a la luz que vino? El versículo 3:19 de Juan nos dice, ya está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Él llegó por amor de nosotros para sacarnos de las tinieblas y darnos la luz de la vida, pero el mundo prefirió quedarse en la oscuridad, quedarse en el pecado para que sus obras no fueran descubiertas delante de todos. Así como un ladrón no entra en una casa cuando pueda ser visto, buscando la mayoría de las veces entrar de noche, entrar cuando no hay vecinos alrededor, entrar cuando nadie está viendo. Les puedo hablar de eso. Ha pasado aquí ya 4 veces en esta casa. Así, los hombres prefieren la oscuridad, donde nadie pueda verlos. Para pecar, preferimos estar en un lugar donde todos tengamos la misma condición, donde no vayamos a destacar al desobedecer a Dios y buscar simplemente los deseos de la carne. Buscamos estar en estos lugares en vez de estar frente al Dios que nos amó tanto como para mandar a su único hijo para morir y salvarnos, y que quiere lo mejor para nosotros y que nuestros pecados sean vistos delante de Él. La gente prefiere vivir una vida de pecado y una eternidad en el infierno
que ir delante de Él, exponerle nuestros errores, que Él nos perdone y que podamos entrar en la eternidad con Él. Algo que siempre digo en los estudios es que a nadie le gusta estar equivocado, porque a nadie le gusta tener consecuencias. A la gente no le gusta venir a la luz porque le da pena, porque le da miedo o simplemente le gusta lo que está haciendo en la oscuridad. Esta es la condición natural del mundo. Él es la luz. Nosotros solamente somos un reflejo de la luz en Cristo en nosotros. Somos un reflejo del trabajo que Él hace en nosotros cada día, de cómo nos cambia, de cómo nos trata, de todo lo que nos promete y de todo lo que nos cumple. Jesús dice, este es el mensaje. Juan dice en 1 Juan 1, 5 al 6, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si nosotros hemos entrado en su luz, no deberíamos entrar en las tinieblas. Él ya nos ha rescatado y no tenemos razón para regresar a una vida que al final es solo camino que lleva a la muerte. Spurgeon también nos aclara que este título de la luz del mundo era un título que en aquel tiempo se le daba a los grandes rabís o maestros de la época. Por ejemplo, Gamaliel, el gran maestro que enseñó a Pablo, él era una luz para aquellos que practicaban la religión judía. Pero Jesús en este momento le está diciendo a personas de todo tipo de posición social, de todo tipo de educación, de todo tipo de jerarquía política, que ellos podían ser la luz del mundo. Él ponía un privilegio antes inalcanzable para todos los demás, al alcance de todo aquel que le sigue, de todo aquel que busca, de todo aquel que es bienaventurado, que tiene su galardón esperándolo en el cielo. Él trae esto y lo deja a nosotros. No necesitamos ser los grandes doctores de la palabra, solo necesitamos seguirlo a Él. Él no nos dice, ustedes pueden ser la luz del mundo. No, Él dice, ustedes son la luz del mundo. No es un reto, no es una opción, no es una sugerencia. Es un hecho y es una responsabilidad como creyentes, una responsabilidad que tenemos que cumplir y una responsabilidad que de no hacerlo estaríamos desobedeciendo deliberada o a propósito contra las palabras de Jesús. Es una obligación. Y luego hace una comparación. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús nos compara con una ciudad construida en una montaña. Nos dice que nosotros estamos de igual forma a la vista de todos. Cualquiera nos puede ver de lejos, de cerca, como una ciudad en una montaña, pero no se refiere a vernos físicamente, sino que puedan ver que somos salvos. ¿Y por qué? ¿Por qué pueden ver? Bueno, porque la salvación es así, como una ciudad en una montaña. La salvación es evidente, debería ser evidente. Es como una construcción que resalta entre los árboles, figuras con una forma definida y con un propósito en medio de las tal vez paredes montañosas de una montaña. Así debe ser el Evangelio en nuestras vidas, notorio para todas las personas que lo vean, para todas las personas que nos rodean. Nosotros, como dice Pablo, somos cartas abiertas para todo el mundo. Dice en 1 Corintios 3, del 2 al 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nuestra vida estará siempre puesta a prueba por las personas del mundo. Estarán esperando a que fallemos, estarán esperando a que les demos la esperanza de creer que ellos no están mal, que no necesitan un Salvador, de que no hay diferencia entre una persona que vive para Cristo y Él. Nosotros estamos a la vista de todos y debemos de tomar la responsabilidad que esto conlleva. Debemos vivir en la luz de Cristo, con un buen ejemplo para los demás, que ellos puedan ver evidentemente en nosotros esa agua que salta para la vida eterna, como dice la palabra, que puedan ver en nosotros a alguien con quien pueden acercarse en sus momentos de necesidad, sabiendo que nosotros tenemos la palabra que ellos necesitan en su vida, que tenemos la solución para su vacío, para su falta de paz. Debemos ser quienes llevemos a las personas a descansar en esta roca más segura que es Cristo. Y debemos estar listos para hacerlo cuando sea necesario. Y este versículo, esta parte que nos compara con una ciudad, nos habla de algo involuntario, porque una ciudad es algo que no se puede esconder ni puede tener la voluntad de hacerlo. Pero del siguiente ejemplo es un poco diferente. Nos dice que ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aún que no podamos esconderlo, si de verdad somos creyentes, como lo vimos en el versículo anterior, tampoco deberíamos estarlo intentando. Es una falta muy grave para el Señor. Seríamos como aquel siervo inútil del que hablaba Jesús, que su señor, antes de salir muy lejos, le dejó un talento y él fue y lo enterró en algún lugar secreto y no hizo nada y se quedó esperando a que viniera su señor. Y cuando vino, fue, desenterró su talento, lo trajo y dijo, aquí tienes lo que es tuyo, sin nada de ganancia, sin producir nada, que era lo que su señor esperaba. No tenía nada, había sido un siervo malo y negligente. Así somos nosotros cuando intentamos esconder la luz que el Señor quiere reflejar a través de nuestras vidas. Aquí dice que no se ponga debajo del almud. El almud mencionado aquí es una caja, es una medida estándar que se usaba para cuando se comerciaban las cosas, para medir volumen, como granos o especies en aquel tiempo. Para términos prácticos, era una caja. Aquí nos dice que no tiene sentido agarrar una vela o una lámpara y ponerla dentro de una caja y dejar la habitación en la oscuridad. No tiene sentido prender una luz que está tapada. Da lo mismo si prendes o apagas el interruptor del foco. Si está tapado, ni siquiera te deberías molestar, sino que deberíamos tomar la lámpara y ponerla en un lugar donde ninguna cosa le haga sombra para estorbar a la luz. Si se fijan, los focos que tienen generalmente no tienen sombra porque eso lo hace incómodo, hace que haya lugares que no alumbren. Aquí compara con un candelero. ¿Por qué? Porque el propósito principal de una luz, ¿cuál es? El propósito principal de una luz es alumbrar. Y una luz que no alumbra es una luz que no sirve. Nosotros no debemos ocultar aquello que Dios ha hecho con nosotros, aquellas cosas que Dios ha cambiado en nuestras vidas, que Dios ha perdonado, que Dios ha consolado. Nuestro testimonio
Es una piedra preciosa de gran valor, es un tesoro que Dios nos ha dado automáticamente que lo hemos recibido. Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida con Él, sean décadas o sea un par de meses, es algo de gran valor, que puede ser de impacto para muchas personas. Pablo mismo usó su testimonio, la historia de cómo Dios lo había llamado, de cómo había recibido a Cristo y de cómo Él lo había usado. Él había usado esto en repetidas ocasiones para ganar personas para Él con mucha efectividad. Así nosotros podemos usar aquello que Dios ha hecho con nosotros como una herramienta perfecta para poder llevar a los hombres a Cristo. Hay un versículo que me gusta mucho en 2 Corintios 1:4 que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos permite, por medio de las consolaciones que nos ha dado, tener palabras de aliento, empatía para los demás. Por medio de las promesas que Él nos dio, nosotros podemos darlas a las demás personas. Por medio de las experiencias que Dios nos ha dado, de los lugares de donde Él nos ha sacado, aún de las tinieblas del pecado, nosotros podemos compartirlas a las demás personas y ser de bendición. No podemos hacer lo que el mundo hace, dejar que nuestra vida se llene de pecado y nuestra luz se vaya atenuando más y más hasta que no se vea ninguna diferencia. Alumbrar este mundo es parte de la obra bendita y ineludible que Dios nos ha dado a todos los que hemos sido salvos. Es parte de la gran comisión. Dios nos dijo que deberíamos ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es increíblemente privilegiado y hermoso de hacer. Él nos ha dado este privilegio, pero también es una responsabilidad. Nos dice en Romanos 10, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El llevar las buenas nuevas de la salvación a las demás personas es un privilegio hermoso. Y en este ejemplo que nos pone Jesús, nos habla de que esta luz debe alumbrar a los que están en casa. Así debemos ser nosotros. Debemos ser luz, primeramente, en donde estemos, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en donde el Señor nos ponga, en donde nosotros debemos alumbrar a las personas que nos rodean. Es nuestra responsabilidad y es por amor a las almas, por amor a nuestros familiares, por amor a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela. Dios no quiere que nadie muera y vaya al infierno. Quiere que todos se arrepientan y que crean en Él. Y por esto, Él es paciente para con nosotros, para conmigo, para contigo. Él nos da el tiempo que necesitamos para poder actuar y salvar a las personas que nos rodean. No hay que estar ocultando la luz que Él nos dio, sino ir y traer al Señor a todos los que podamos. Ciertamente, en este mundo hay una gran tentación de ocultar esta luz, de atraer menos la atención, de que las personas no intenten juzgar todo lo que hacemos, todo lo que decimos, de evitar las dificultades que puede traer consigo el identificarse con la luz. Pero Dios no quiere cristianos secretos.
Él quiere seguidores que quieran mostrar la luz, que quieran mostrar aquello que Dios ha hecho en sus vidas, no que los oculte. Quiere seguidores que estén dispuestos a vivir literalmente hasta el final de sus vidas mostrando esa luz, mostrando lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que Dios busca lograr con todo esto? Con hacernos o hacer que nosotros seamos la luz del mundo. Bueno, Él nos lo aclara en este mismo versículo al final. Nos dice, para que vuestras obras, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo de todo esto no es que vean lo bueno que eres, que te portas bien, que no haces cosas malas, que no dices palabras malas, que no tienes malas conversaciones, que haces cosas buenas, que hablas de una manera muy elocuente. No, no, ese no es el objetivo. No tiene nada que ver, de hecho, contigo o conmigo o con ninguno de nosotros, sino tiene que ver con la obra que Dios hace. Tiene que saber que si hay algo en nosotros que sea digno de ser llamado bueno, es por la gracia de Dios que opera en nosotros, no por nuestras propias fuerzas. Dice 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo lo que somos, todo lo que podemos ser, es y debe ser por la gracia de Dios en nosotros, no por nuestras habilidades, no por nuestras propias competencias. El mundo debe preguntarse, ¿qué clase de padre tiene esta persona para que actúe de esta manera? ¿Para que hable de esta manera? ¿Para que hable esto? ¿Cómo puedo ser yo así? Quiero ser así. Puede que muchas veces no lo parezca, no parezca que las personas del mundo piensen esto, pero todos buscan tener esta paz. Todos buscan tener esta plenitud y es una paz y plenitud que no van a encontrar en alguien más que el Señor Jesús. Nosotros debemos ser el reflejo de eso por medio de la gracia de Dios en nosotros. Dice Pedro en 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No, no busca que ellos eh, mueran y vayan al infierno y digan, ellos eran cristianos, ¿por qué me burlé de él? No, busca que glorifiquen a Dios, busca que sean salvos. Nosotros no debemos dar pie a que ellos maldigan a Dios por nuestro testimonio diciendo, pues, ¿qué tiene de diferente ser cristiano? ¿Qué clase de Dios tiene si actúa de esta manera? O que digan, pues ni siquiera tiene algo que yo no tenga. Hasta puedo decir que yo vivo mejor que Él, que yo vivo más feliz que Él. Nuestra manera de vivir debe reflejar a Dios en todo aspecto. Que ellos no tengan forma alguna de decir algo malo en contra de Dios en base a nuestras vidas. Y que si lo hacen, queden en evidencia como lo que es una mentira en contra de cómo es Dios. Tito 2:6 al 8 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aún las palabras que hablamos tienen que ser sanas e irreprochables. No podemos ir por el mundo hablando como ellos. No podemos parecernos a ellos. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Si fuéramos de este mundo, como dice Jesús, el mundo amaría lo suyo. Esto podrá ser que se burlen de nosotros,
o causarnos algún tipo de problema. Pero a la larga, aunque tú no lo veas de forma evidente, el Espíritu Santo trabajará en sus corazones por medio de tus palabras, por medio de tus testimonios. ¿Para qué? Para salvación de ellos. No debemos tener una actitud de ojalá Dios los castigue. Debemos tener una actitud de ojalá ellos reciban a Cristo. Ojalá se arrepientan, así como Esteban cuando le estaban aventando las piedras. Pidió que no les fuera tomado en cuenta, que ellos pudieran ser salvos. A nosotros no nos están arrojando piedras, no nos están matando. Aquí no. Debemos buscar ser esa luz que los lleve a ellos a Cristo. Por lo tanto, no debemos envidiar al mundo. No debemos buscar lo que el mundo da. ¿Por qué? Porque nada de lo que el mundo da sirve. Nos dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No solo Dios nos manda diciendo que no lo hagamos, Él nos aclara por qué. Nada de lo que este mundo te da será para siempre. Todo pasará, todo se acabará, todo se aburrirá, todo se volverá insuficiente. Y no solo nos lo explica, sino que nos promete que el que hace su voluntad, esa persona es la que permanece para siempre. Siempre va a estar plena. Dios es el único que nos puede llenar en plenitud. Ninguna otra cosa, ninguna otra persona, ninguna sensación, ninguna posición, ni nada que nos puede ofrecer el mundo valdrá tanto la pena como para apagar nuestra luz y volvernos como uno de ellos, dejando a las personas que nos rodean en una oscuridad cuando nosotros tenemos la luz. A nosotros se nos ha dado el privilegio no solamente de haber sido salvados de la condenación eterna, sino también del privilegio de, como estos reflectores, ser un reflejo de la luz de Cristo en la tierra, en el lugar donde nos encontremos. Y no solo es un privilegio, también es un mandamiento. Por lo tanto, como dice la palabra, andemos en estas obras que Él ha preparado desde antes para que nosotros andemos en ellas, para que las personas que nos rodean puedan ver el resultado del amor y la misericordia que Jesús tuvo por ti y que Jesús tiene por ellos, que a través de ti puedan ser salvados de la condenación eterna y que a través de ti ellos puedan reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Lo único que debemos de hacer para poder reflejar bien es limpiarnos de todo pecado. Y solo entonces podremos solo entonces podremos ser estos instrumentos útiles para honra, santificados y dispuestos para toda buena obra. Solo entonces podemos ser esta luz del mundo que Dios quiere que seamos. Voy a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Dios, no solamente ser salvos, sino el poder salvar a las demás personas, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Dios, en esta tarea. Ayúdanos a dejar que tu luz, Señor, alumbre al mundo a través de nosotros, Señor, en donde quiera que estemos. Ayúdanos a ser de buen testimonio, Señor, de impacto para las personas que nos rodean, Dios, y permite que nosotros podamos gozarnos en la salvación de las almas, Dios. Quédate con nosotros, Dios. Bendícenos en todo esto y ayúdanos, Señor, a tener el querer
como el hacer por tu buena voluntad. Te pedimos todo esto, Dios, y te agradecemos por este grande privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.